Bueno, entonces, eh, llegaré a lo más resumido. En un, Mm. en un template que es el que yo mandé, son tres carpetas principales. La librería, que aquí están todas las dependencias, entre ellas el código del juego, pero pues como está en una template, usualmente solo sería descargar esto y colocarla, ¿sí? Uno no se complica esto. Y está la carpeta SRS, que es el nombre que usamos nosotros para indicar que es el código fuente. Es como una cosa de nombres por costumbre. Todos los mods verás en SRS. En SRS solo necesita dos archivos. El testmod.cproc, que indicará las instrucciones de cómo compilarás un proyecto. ¿Estoy transmitiendo? Sí, estoy transmitiendo. Ujú. Aquí le estoy indicando que es el NET 4.8 porque Rainbow solo lee código de NET 48. Ya la versión del lenguaje puede ser la más actual. Y este significa a qué carpeta vas a guardar el código compilado. Porque porque aquí hay un proceso de compilación. Qué es compilación? Usted, digamos, tenés todo el código Rainbow, sí, pero esto lo tenés que traducir al código binario. El código binario se hace por el medio de compilación, que ahí salen los puntos de DLL. Cuando abres un punto de DLL en crudo, solo verás unos y ceros. Pero usando DNSPy es donde verás ese código. Pero lo que lee Rainbow realmente solo son esos unos y ceros. Entonces, por ejemplo, tenés el proyecto aquí. Usted abre terminal, nueva terminal, y aquí, si está en Windows es PowerShell, entonces usted solo escribe .NET, si tenés instalado el .NET que ya lo tenés, .NET, will, srs, y te vas a la carpeta .cpro. En este caso, en este proyecto yo lo renombré a Craft Spear, entonces colocamos Craft Spear, y ya, aquí está el nombre, le damos Enter. ¿Por qué un error cuando estoy explicando? ¿Eh? What? A veces cuando sale errores raros, yo elimino la carpeta objects para reiniciar el compilador porque a veces sale errores en Windows. Vamos a compilar. Ay, no joda, hace 2 segundos funcionaba. Ujú. Voy a reiniciar el Visual Studio que por alguna razón mi proyecto decidió implosionar. Nah, podría. Ah, es una actualización de Visual Studio Code, se había actualizado. Ah, es que es cprog, csprog. Ya, Craft Spear csprog. Ese, no el punto CS, ahí me estaba confundiendo. Ay, Dios mío, yo siempre hago esto y ¿por qué se me confundo justo ahora? No importa, ¿ves? Y aquí compila correctamente y compila justo en el camino que yo le indiqué.
que sería el nombre del mod, y en plugins, y aquí se ve el código binario que va a leer Rainbow. Usted lo que hace es copiar esta carpeta y usted en la sección de mods le pegas aquí tan, y ya podrá leer ya podrá activar el mod y ya podrá Rainbow leer tu código. Digamos que eso es para que sirve el CS Pro. Es como un conjunto de instrucciones. Aquí le recomiendo, si usas uno de los templates, no toques nada. Esa opción, esto es Autopaths, que vas, colóquelo al que está en carpeta de modem. Acá está en uno relativo, entonces va a estar dentro del mismo proyecto. Por ahora va a 5 funciones. ¿Alguna pregunta? Ya. Ese sería lo que hace el archivo CSPROG. Dar las instrucciones cómo compilará el código que hagas. Aquí plugin.cs es donde todo mod inicia. Eh, esto es la dependencia necesaria. Esto es un indicador de que puede usar cualquier función de Rainbow, no importa qué etiqueta tenga, porque luego aparecerá que hay clases públicas y privadas. Las clases públicas pueden ser llamadas por cualquier cosa, mientras que las clases privadas solo se pueden llamar las clases que están dentro del mismo archivo, simplificando demasiado. En este caso, lo que hace esto es decir que ignore esa restricción y que pueda llamar a cualquiera. Por eso se deja. El namespace es como decir cómo se va a llamar ese conjunto de código. Porque uno muchas veces suele generar clases en diferentes archivos. Por ejemplo, aquí pongo namespace craft sphere y aquí en otro archivo le pongo craft sphere, el mismo namespace, a pesar de que cada uno va a contener código diferente. Así que si estoy en otro archivo, puedo llamar alguna función, disculpa, alguna función de cualquiera de los dos archivos usando el prefijo namespace, porque sé que todo el código de esto estará globalizado dentro de la cajita del nombre que le puse en este namespace. Aquí ya empieza el plugin, que sería como el inicializador. Todo mod de Ringworld va a iniciar por aquí, mod plugin, que sería el activador, por así decirlo. Esto le digo que no lo toque demasiado porque son convenciones. Aquí va a tener la misma información que vas a poner en el mod info.json, el ID, nombre y versión, que lo coloques aquí mismo. En este caso, al ser variables, aquí estarían con autor test mod y aquí verás mod info, test mod 0.10. Ah, bueno, aquí están diferentes. Error mío de la template, tengo que corregir, pero lo ideal es que tengan el mismo. Esto, si lo intentas compilar, no va a dar errores, pero lo ideal es que tengan el mismo ID, el mismo nombre y la misma versión para evitar confusiones humanas. Porque a la final, Rainbow solo va a utilizar esto y no tanto el del JSON. Es el que lee esto. Si no hay código, o ahí sí usa el JSON, que será lo que muestra. Pero internamente va a usar estos tres. Aquí el onenable es donde va a iniciar todo. Aquí es un logger para hacer logs, ya luego entenderás por qué son muy útiles los logs. Y aquí es el primer gancho. Rainworld, al ser un juego que se basa tanto en la comunidad y en los mods, crea una función específica para que llamen todos los mods. Todos los mods van a iniciar aquí. On mods init, que significa en la inicialización de mods. Y aquí es donde uno coloca todos los ganchos o toda la lógica del código. Por ejemplo, aquí había un ejemplo. Aquí coloco que toda la lógica inicialice desde aquí, después del is init true, para que, digamos que por alguna razón esta función se ejecuta más de una vez. Yo no sé por qué pasa eso, pero lo ideal es que solo se ejecute una sola vez. Entonces por eso está esta restricción, pero no le prestes atención. Aquí es donde uno se le colocar las funciones, las restricciones, los ganchos y así. Un detalle. Por ahora todo va bien, ¿no? Un detalle, para que no pierdas tiempo. Cuando vayas a hacer criaturas, aquí en plugin.cs verás algo. Siempre tenemos que registrar las criaturas, el onEnable y no en onMods init. Porque por una razón de registros,
estos se tienen que hacer antes que todos los mods se inicialicen. La verdad, si quieres a detalle por qué pasa eso, la verdad no sabría explicarlo bien a detalle. Pero ten en cuenta, cuando vayas a hacer las criaturas, el registrador va en on enable, pero ya los hoods es recomendable que sí vayan en on mods init. Y listo, mejor no leer el chat porque tienes razón, hijo de... Bueno, ¿quieres que explique un poquito de cómo funciona una criatura por encima? Bueno, en el caso que usted quiera realizar, yo te recomiendo hacer esto. Eh, Más adelante usar Git, porque la verdad le facilita mucho la vida. Pero como estás iniciando, usted le das encode y le das a download un zip y descargas el zip y abras el archivo en Visual Studio en morado o en azul, cualquiera de los dos. Y ahí es donde empieza a modificar el código. Como te digo, con este comando .build craft spear es donde, o bueno, en este caso le colocas el nombre que tenga el csprof y modifica donde se van a guardar los puntos de LL. Eh, ¿Qué iba a decir más? Ah, sí. Aquí, esta es la carpeta mod que va a ir en la, yo creo que ya lo dije, que va a la carpeta mod para ejecutar. Bueno, pero volviendo aquí, toda criatura tiene que tener un identificador. El identificador en este caso está en el archivo enums. ¿Qué es enums? Es como un identificador que digamos que para qué tipo de criatura es, va a ser nuestra propia criatura. Solamente usamos el nombre de la clase para evitar conflictos y por simplicidad. Y este es para Sandbox, para que mm, vayas a jugar en modo Sandbox, pueda el juego reconocer cuál es tu criatura, en una manera simplificada. En la parte de Lizard hay tres archivos. El Kritox es el que, este es uno, ya. Hay que aclarar que actualmente usamos Fisox, el mod Fisox, para simplificar el proceso de registrar las criaturas. Porque la verdad es un poco largo el poder simple hecho de registrar una criatura y uno solo quiere hacer modificar la criatura. Entonces Fisox o Kryptos en este caso sirve para eso. Que solo con un archivo ya pueda el juego reconocer que tu criatura exista. Y hay que solo te dediques a modificar el comportamiento gráfico o acciones. Para eso, como te digo, en la carpeta lib, usted lo que tienes que hacer es irse a los archivos del juego, te vas a remix y Fisox. Aquí en Fisox te vas a la carpeta en mod y aquí usted te hace Newest, Login y este archivo lo copias y lo pegas en librería, en lib. Así para que el código escrito reconozca qué funciones hay que llamar, porque esas funciones están en este DLL. Si preguntas de dónde salen estos botones, es que están en el mod, menú, fixes. Es gracias a este mod que agrega estos dos botones y muchas más cosas para facilitar el proceso de hacer mods. Entonces sí, o si no, simplemente te hace la carpeta eh, Steam, Steam App, Workshop Content, este número, este otro número, New Plugins. Y ya este punto de DLL ya es capaz el juego reconocer que script, estas funciones escritos. Aquí como se está llamando funciones. Aquí en Cryptos es el archivo para registrar. Pide un icono, que este es el estándar. Si no hay esto, aparecerá un cuadrado gris. Estos son cosas de Sandbox, como advertencias de que cuántas criaturas ya es algo ya es algo que puede tener mucho rendimiento. Por ahora no los toques. La verdad, está sin actualizar.
Vamos al mío, que lo he actualizado. Mm, un momento. Aquí. Es que en versiones con la actualización de Guacho esta parte se rompió. Ahora exige que uno coloque cuál es el padre del bloqueo. Como ves en Ringworld hay objetos que se desbloquean si ya has desbloqueado otros objetos o si has conseguido el token. Pero si dices que el padre es el Slowcat, se va a desbloquear por default. No va a pedir ningún requerimiento y ahí estará. Entonces solo sería esta línea que coloque con mucho el Sambos ID, que el Sambos ID es como lo que dijimos, el identificador único en Enums. Ya sería que cambies el nombre al que usted vayas a usar a utilizar. Aquí es cuántos puntos dan por muerte y ya, cosas de Sambos. Estas cosas ya son más técnicas, como el nombre de DevTool, si quiere aparecer el DevTool, cómo se guardarán los archivos, cuántos puntos dará si los matas en expedición, bla, bla, bla. La verdad no. Eh, bueno, aquí hay unos puntos importantes. Aquí en establecer relaciones, aquí es donde estableces todas las relaciones. Eh, momento. Aquí aparecen algunas de comer o que tiene miedo, pero a ver si lo encuentro. Mm, Relationship, un momento. Por ahora, ¿alguna pregunta mientras encuentro esta función? Recuerden hacerme tap porque para darme cuenta que recibo un mensaje. Por ahora ya luego explico lo de los sprites. Mire, estos son todas las funciones que tiene Cryptox de relaciones. De ignorado, un ignorado específico, porque puede ser de la criatura tuya hacia otras criaturas o las otras criaturas hacia tu criatura. Ya es que experimentes de ignorar, que le da igual, que se lo coma, el miedo y la intimidación, los ataques, que se siente incómodo o que antagoniza. La verdad, yo diría que se lo explico. Estas son algunas modificaciones de las funciones de las relaciones que ya tiene juego. Porque si nos vamos aquí, qué lento. Aquí está. Ah, bueno. Ah, bueno, estas son de las pocas eh, mire. Ah, no, espera, no mires. Ay, ya se me olvidó dónde era. Ah, mira, aquí está. Aquí están. Estas son las que tienen Rainward oficialmente. Aunque aquí tengo que ser honesto. Algunas de ellas son obsoletas y nunca se usan, o la lógica de programación es muy básica. Estas serían las que más afecto tendrían. Ya si usted quiere experimentar, puedes mirar y cómo funciona cada una. Porque aquí hay uno de que juega con, si es socialmente dependiente. Este de los packs es lo que utiliza los lizard amarillos para consigo mismo y así se dan cuenta que son amigos entre todos. Y ya, aquí no está el de los packs, ¿verdad? Ah, mira, aquí está el de los packs como funciones auxiliares. Y ya, es como que vayas experimentando cómo funciona la lógica.
Creo que ya no me voy a extender más en esto. Aquí, aquí hay las bases importantes. Aquí es cómo funciona tu Lizard, o bueno, la criatura. Aquí la inteligencia artificial de la criatura. Aquí el estado de la criatura. Bueno, son esas tres más importantes. El primero, el de la IA. La verdad, yo creo que el aspecto de la IA es lo más complejo que tiene Rainward. Entonces uno, al iniciar, yo digo, ¿vas a hacer un Lizard? ¿Eres simplemente lo que va a hacer el Lizard? ¿O haz como Marvelous, que si va a modificar, hace... Ah, ya lo cerré. Haz como Marvelous. La verdad, yo uso a Marvelous como referencia que ya tiene mucha lógica de criatura hecha. Por ejemplo, vemos cómo hace una IA ella. Él, y lo que hace sería lo de Lizard IA y solo modifica lo que necesita. La verdad, para modificar IA es uno sabe lo que está haciendo. Uno puede experimentar poco a poco y entender cosas así, agregar módulos y así. Tal vez esto da para muy largo, la verdad. Podría explicarlo, pero ya sería en otra ocasión. Aquí hay dos cosas. El Lizard como tal y el estado de Lizard. El Lizard como tal es el que uno modifica. Es el que, cómo vas a heredar el de la criatura, o puede ser totalmente custom, el cómo se mueve, el comportamiento y muchas cosas. Si quieres, puedes ver ejemplo de Marvelous, cómo hace eso, o intentar experimentar con todas las funciones que tiene Lizard. Mire, usted te hace aquí el Lizard y todas estas funciones, ¿dónde está? Aquí está. Todas estas funciones tenés a modificar. eh, Y como una cosa común es cómo una criatura hace una tal función y dársela a utilizar o hacer las propias, que a veces esta a veces función depende de otras. Por ejemplo, el lizard, lo que hace los lizard rojos o caramel para el speed, tiene su propia clase de lizard speed, pero hay que hacer unas cosas y la verdad eso es un ejemplo. Es un mundo amplio para ir experimentando y hacer cosas poco a poco. Ya la otra cosa que tiene son los estados. El estado es como definir la personalidad entre muchísimas comillas. Eso se hace con un gancho en específico. Eh, en este caso, Brett Paramount. Lo curioso de Brett Paramount es que existen dos, para todas las criaturas y el de los Lizard. Lizard es el único que tiene su propio parámetros por aparte. Es que son tan complejos, la verdad. Pero lo que hace más que todo es decir, todas estas características son de un Lizard. Son como más de 100. Muchas veces, si uno lo llama, aquí ya verás varios que ya están ahí hechos. Uno le puede modificar valores y si no le coloca algún valor, aquí como dice, va a tomar el del default, que creo que es de un verde lizard, el del default si no me equivoco. Pero ya uno solo modifica estos valores. Por ejemplo, aquí dice cuánto daño hace una mordida, cuál es la probabilidad de hacer una mordida, cuánto se tarda, cuánto es el radio, la probabilidad de morder y cuánto de ese morder es una mordida de verdad. ¿Ha visto que a veces como que intenta morder, pero no alcanza a morder o lo suelta o no es un daño letal? Aquí están todas esas variables. El tamaño de los brazos, el de los pies, el de la cabeza, si tiene lengua, qué tipo de movimientos tiene. La verdad aquí son muchos parámetros. Ahí es como que uno empiece a experimentar qué parámetros modificar y que no rompan el juego. Por ejemplo, uno es el color, estándar color y uno le da el color y ya. Esto es como definir varias cosas como una template de modificar parámetros. Creo que en esto se basa el mod Lizard Customizer, que solo modifica estos parámetros. Es algo limitado. Si quiere hacer acciones nuevas, es donde entran los ganchos o sobreescribir las funciones de Lizard. Espero que no esté yendo muy rápido. Estoy yendo muy rápido. Ya. Entonces,
Eso sería lo más importante, la verdad. Eh, si algo te puedo mostrar un ejemplo de mi último Lizard que está incompleto. Y pues alguna duda mientras tanto. Por ejemplo, pero bueno, ya finalmente, por ejemplo, aquí yo estoy creando mi propio Lizard, he creado mis propios enums. Yo tenía una template, pero esa se rompió en alguna actualización de Watch y la verdad no me he dado la tarea de arreglarlo, entonces por eso estoy usando la de GitHub. Aquí, tal y por cierto, para hacer los gráficos, en la clase de tu Lizard, ellos utilizan un módulo gráfico. Entonces, coloca esta función, sobreescribes a tu propia clase de gráficos. Aquí en Graphics es donde heredas todos los gráficos de Lisa y ahí coloca ahí. Em, Hay cosméticos base que creo que están en la wiki. Sí, estos, esperen, no. Por ejemplo, ya, estos cosméticos, como el normal skin, estas cositas, las branquias, el mole skin, estos bumpers, estas cositas de la cabeza larga, estas cosas en los hombros, estos punticos, estas espinas, esta cola también. Muchas de esas cosas son implementadas en forma de módulos. Entonces, por ejemplo, los gráficos agrega esto. Agregar un cosmético y coloca la clase de cosmético. Usted puede intentar agregar una clase de cosmética o solo implementar las que ya están. Ya sería ver cómo el juego trata estas cosas e intentar entenderlo. ¿Y cómo hacer sprites? Yo mandé un enlace al Drive que están todas las skins y por ejemplo en, aquí está. En la carpeta A3 aquí yo tengo todos los sprites. Yo modifico uno por uno y los compilo en una herramienta de empaquetador de atlases para que quede con el PNG y con los metadatos, que esto es lo que lee Rainbow y los interpreta para ponerlo en la clase Futile, que Futile es uno de los manejadores principales de sprite del juego. Y entonces uno lo que hace es, la primero, buscar en dónde se modifica tu sprite, en este caso el de la cabeza, y aquí coloco que se comporte normalmente todo el código Rainbow. Y aquí estas son las funciones. Necesito un identificador para saber la rotación de la cabeza, y aquí, sprite, donde inicia lo del sprite de la cabeza, más 3 que por alguna razón así está dentro del juego. Y dentro del juego ya coloco que Futile Atlas Manager que consiga el elemento de la cabeza y el identificador. Porque esto tiene el identificador de ángulo, el ángulo 00, el ángulo 01, el ángulo 02, el ángulo 10, en una forma muy simplificada. ¿Y dónde inicializo yo los recursos? Yo la verdad, por que yo siempre he trabajado así, en mi plugin, aquí pongo cargar los recursos y aquí están todos los atras de la cabeza. Todo esto es para la cabeza, Dios mío. Pero ya, aquí cargan las cabezas y cuando ya están cargadas en Draw Spray es donde dibujo donde reemplazo los sprites. Y ya en la parte de la IA, aquí estoy intentando hacer un speed personalizado. Entonces aquí es como los módulos. No tampoco, como dije, esto es tema largo. Sí, es como hice para que Lisa haga el speed y ya en la parte de los hooks ya me encargo de otra lógica para que funcione realmente. Ya, espera, estaba aquí en speed.
Ah, sí. En Speed, aquí coloco mis dos ganchos y pues aquí ya es donde trabajo la lógica y ahí es donde se crean los listas personalizados con poco a poco. Yo creo que eso ya sería todo. Un lizard básico. eh, es que un lizard tiene demasiados sprites. Déjame ver. Ahí en el drive que te compartí. Ay, ¿por qué no abre esto? Ah, aquí está. Rainbow. Es que son demasiados. Pero son como por partes. Porque aquí es, como dije, es medio procedural, pero tiene los sprites para algunos ángulos comunes. Por ejemplo, debe que estar por aquí arriba. Aquí está. Mire, por ejemplo, aquí está. Todo esto son partes de la cabeza, parte de los brazos, parte de los dientes. Mire, todo esto son diferentes formas que puede coger los brazos de un lizard. Uno suele solo modificarlos o hacerlo necesidad. La verdad no sé cómo expandirme demasiado en esto, pero aquí en el Drive verás todos los sprites que utiliza el juego. Yo, si me pides un aproximado, yo digo que más de 100. Sí, es todo el set completo. Ansel, no se te escucha. ¿Estabas hablando, Ansel? Creo que sí se fue. Pero bueno, yo creo que aquí cubrí todo lo básico de los lizards. ¿Algo más para agregar? ¿Quién les dice Moodman? Justo acabo de volver, alto timing. Es que creí que te había muteado porque yo vi como hacía la animación de hablando. Pero no importa, ya terminé. Jonko, ¿algo más que te gustaría saber antes de irme? Pues sí, ahí me vas preguntando o le preguntas a la guía o a mí, yo estaré disponible para cualquier duda para cuando vayas a hacer tu criatura. Ahí poco a poco. Es normal porque va a salir errores, pero poco a poco ya vas cogiendo mayor experiencia. Y muchos éxitos y ánimos para esto, Jonko. Vamos. Sí. Entonces, listo. Voy a terminar